Lo que vamos a hacer hoy día va a ser describir las propiedades de procesos estadísticos estocásticos simples, que son procesos de series de tiempo de media móvil. Entonces vamos a partir con el proceso probablemente más simple de todos, que es un media móvil de primer orden. M viene por moving, A viene por average, y por lo tanto esto es obviamente media móvil nuevamente. La manera en que se describe esta representación es básicamente de este tipo. Y sub t es igual a mu más u sub t más teta u sub t menos 1, donde los u sub t son simplemente ruido blancos con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado. Por lo tanto, por definición, los u sub t van a ser tal que la esperanza u sub t u sub s es igual a 0 para todo t distinto de s. Es decir que no hay covarianza, no hay correlación entre los shocks en un periodo y otro periodo. Las sorpresas son efectivamente sorpresas, o los u sub t los vamos a llamar caprichos o caprichos divinos si quieren. Lo que ocurre entonces es que esta sorpresa de acá no está correlacionada con la de acá, y lo que decimos entonces es que va a haber un canal mediante el cual va a crearse dependencia temporal en la serie Y, porque por ejemplo si tenemos un shock hoy día con Y, ese shock hoy día va a afectar a la serie Y hoy día, pero a su vez el próximo periodo, cuando estemos en el periodo t más 1, y lleven todo esto un periodo adelante, acá va a estar YT más 1, acá va a estar UT más 1, pero acá va a aparecer U sub t. Entonces, si es que se ha cambiado el U sub t en el periodo t, el siguiente periodo, esto va a afectar a la serie Y el siguiente periodo, y eso va a crear este canal de dependencia temporal en las series. Lo que vamos a hacer ahora entonces es básicamente describir las propiedades de este proceso, ¿ok? Vamos a partir entonces derivando los momentos incondicionales de este proceso, simplemente tomando en cuenta que este teta de acá es un parámetro de interés, que es justamente el parámetro asociado con el componente de media móvil del proceso. Todavía no vamos a poner, y de hecho no vamos a necesitar colocar ninguna restricción al valor que pueda adoptar teta. Vamos a partir entonces describiendo cómo computamos la esperanza incondicional de este proceso. Y por razones que vamos a discutir en unos minutos más, este proceso va a ser débilmente estacionario, por lo tanto ni siquiera voy a tener que distinguir entre momentos condicionales y momentos incondicionales, como vamos a discutir cuando veamos los procesos autorregresivos. Por ahora entonces simplemente tratemos de derivar la esperanza incondicional de este proceso. Entonces la esperanza incondicional de esto va a ser simplemente la esperanza de, y en lugar de Y sub t, colocamos el proceso que está detrás de Y sub t, que era mu más u sub t más teta u sub t menos 1, ¿no es cierto? Entonces sacamos la esperanza de esto, va a ser la esperanza de una constante, que es la constante, más la esperanza de u sub t, más teta veces la esperanza de u sub t menos 1, pero como hemos dicho antes, los u sub t tienen todos esperanza 0, varianza sigma cuadrado, por lo tanto esto se va, y por lo tanto mu sería simplemente la esperanza incondicional de este proceso. Y de hecho, en todo proceso que sea de media móvil puro, la constante va a ser la que nos va a determinar cuál es la esperanza incondicional también. Por lo tanto, mu entonces sería la esperanza incondicional, y obviamente satisface la primera condición que habíamos dicho para que un proceso sea débilmente estacionario, porque los dos primeros momentos incondicionales deben existir y obviamente no depender de t. Bien, vamos entonces ahora a tratar de definir la varianza incondicional de este proceso. Entonces vamos a tratar de, habíamos llamado gamma sub 0 a la varianza incondicional, y la varianza incondicional es simplemente la esperanza de Y sub t menos su media, que es en este caso mu, al cuadrado, ¿no es cierto? Pero obviamente, como hemos visto acá, Y sub t menos mu, si mu lo pasamos al otro lado, nos va a quedar simplemente toda esta parte de acá. Entonces lo que tendría que sacar para sacar la varianza es simplemente computar la esperanza de u sub t más teta u sub t menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a simplemente, tenemos el cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ahora sacamos la esperanza, entonces vamos a tener la esperanza de u sub t cuadrado, más 2 veces teta, la esperanza de ut menos 1, más, perdón, ya acá debería venir un teta cuadrado, más teta cuadrado, la esperanza de ut menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos de acá? Sabemos que los u sub t son ruido blanco, por lo tanto la covarianza entre u sub t y u sub t menos 1 es 0, esto se nos va, y nos queda simplemente esta parte de acá. Pero ya hemos dicho que, como este era un proceso homocedástico, la esperanza de u sub t era simplemente sigma cuadrado, y la esperanza de u sub t menos 1 también tiene que ser sigma cuadrado, por lo tanto, factorizando el sigma cuadrado, nos queda 1 más teta al cuadrado, y les presento, esta sería simplemente la varianza incondicional del proceso de media móvil, y obviamente como esta es una constante, gamma sub 0 también es una constante, no depende de t, y pasamos entonces la otra valla, que es que para que nuestro proceso sea débilmente estacionario, la varianza incondicional debe existir, y obviamente no depender de t.
Siguiente punto, entonces, ahora tratemos de computar las covarianzas. ¿Cómo se mueven? ¿Cuál es el comovimiento entre la serie Y, un periodo, y el periodo anterior? Entonces, lo que queremos sacar es Y sub t menos su media por Y sub t menos 1 menos su media, la esperanza incondicional. Y esto sería simplemente la covarianza entre Y sub t e Y sub t menos 1. ¿Sí? Nuevamente, por lo mismo que hemos hecho antes, esto va a ser simplemente la esperanza de, en lugar de esto de acá, colocamos u sub t más teta u sub t menos 1, que esto sería lo mismo que yt menos mu, ¿no es cierto? Y, obviamente, yt menos 1 menos mu va a ser esto mismo, pero rezagado un periodo. Entonces, esto va a ser ut menos 1 más teta ut menos 2. ¡Chac! Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Esto va a ser simplemente productos de todas estas cosas. Esto va a ser la esperanza de ut menos 1, ¿sí? Más teta veces la esperanza de ut menos 2, ¿sí? Más teta veces la esperanza de ut menos 1 al cuadrado, más teta al cuadrado, la esperanza de ut menos 1, ut menos 2. Obviamente, como hemos dicho antes, los u's eran ruido blanco, por lo tanto, todo lo que no tenga que ver con cosas contemporáneas se nos va a ir. Esto se va, esto se va, esto se va, y nos queda simplemente esto en nuestro medio de acá. Y esto va a ser simplemente igual, entonces, a teta veces la esperanza de ut menos 1 al cuadrado, pero la esperanza de ut menos 1 al cuadrado es igual a la esperanza de ut al cuadrado, que es simplemente sigma cuadrado. Y por lo tanto, entonces, este es nuestro amigo gamma sub 1, que sería la primera autocovarianza. Vean entonces que como la autocovarianza lo que nos decía era la dirección de movimiento que tiene la serie Y respecto a su pasado inmediato. Y lo que vemos entonces es que el signo de la primera autocovarianza va a depender exclusivamente del signo de teta. Si es que teta es positivo, la primera autocovarianza va a ser positiva. Si es que teta es negativo, la primera autocovarianza va a ser negativa, independientemente del valor que adopte teta. Y esto es como natural y obvio, porque si es que vemos el proceso como teníamos antes, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que cuando ha habido un shock en un periodo, ¿no es cierto? Digamos que ha aumentado el U hoy día, eso va a afectar a mi Y hoy día, y el próximo periodo, el UT de hoy día, va a estar metido acá, cuando estemos evaluando esto en YT más 1, y por lo tanto el UT de acá, ¿cómo va a afectar al Y el próximo periodo? Si positivo o negativamente va a depender del signo de teta. Si es que teta es positivo, entonces en principio el Y, el próximo periodo, debería tender a aumentar también, fruto de que hemos hecho que aumente el U hoy día. Por lo tanto, entonces, la primera autocovarianza, que nos dice la dirección movimiento, del comovimiento entre la serie Y y el pasado inmediato de esa serie, adopta este valor. Como hemos visto antes, y obviamente esto no depende de t, y por lo tanto pasa a nuestro criterio de que el proceso sea débilmente estacionario, porque la primera autocovarianza tampoco depende de t. ¿Qué pasa con la primera autocorrelación? Hemos definido la primera autocorrelación como gamma sub 1 dividido gamma sub 0. Por lo tanto, reemplazando esto nada más, nos va a quedar teta veces sigma cuadrado, que es la primera autocovarianza, dividido la varianza incondicional, que era esta expresión de acá. Y entonces nos va a quedar sigma cuadrado por 1 más teta al cuadrado. Y sigma cuadrado con sigma cuadrado se hacen felices, y nos queda simplemente teta dividido 1 más teta al cuadrado. Y por lo tanto, obviamente, como el teta, independientemente de si es positivo o negativo, al cuadrado va a ser siempre positivo, el denominador es siempre positivo, el signo de la autocorrelación va a depender del signo de teta. Si es que teta es positivo, entonces la autocorrelación va a ser positiva. Si es que el teta es negativo, la autocorrelación va a ser negativa. Y obviamente, entonces en el fondo va a ser la primera autocorrelación que tenemos en este proceso. ¿Qué otra cosa podríamos tratar de escribir de acá? Bueno, la otra cosa que podríamos tratar de escribir es qué ocurre con los siguientes momentos. Entonces, por ejemplo, tratemos de computar la segunda autocovarianza. La segunda autocovarianza va a ser simplemente la esperanza de Y sub t, menos la media, ¿no es cierto?, la esperanza incondicional, por Y sub t menos 2 ahora, menos la media. Y esto va a ser simplemente igual a la esperanza de ut más teta ut menos 1 por ut menos 2 más teta ut menos 3. Y ahora lo que va a ocurrir es que obviamente acá tenemos ut y no hay ningún ut acá.
Acá tenemos ut menos 1 y no hay ningún ut menos 1 acá. Por lo tanto, todos los productos que vamos a tener que hacer cuando hagamos estas expresiones de acá, todos los productos, nos van a dar valores de UTs que no coinciden en el tiempo. Y como los UT son ruido blanco, entonces eso quiere decir que todas las autocovarianzas van a ser 0. Y por lo tanto, todas las varianzas van a ser 0. Y que obviamente las autocovarianzas de los UTs van a ser 0. Y por lo tanto, el gamma sub 2 o la segunda autocovarianza de un proceso de media móvil de primer orden va a ser igual a 0. Eso quiere decir que la segunda autocorrelación también va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque obviamente la segunda autocorrelación era gamma sub 2 dividido gamma sub 0, y cuando aunque gamma sub 0 es positivo, gamma sub 2 va a ser 0, por lo tanto la segunda autocorrelación también va a ser 0. De hecho, obviamente pueden hacerlo con calma ustedes, pero cualquier autocorrelación va a ser igual a 0 para todo S mayor que 1. Entonces, y obviamente también toda autocovarianza va a ser igual a 0 para todo S mayor que 1. Entonces, todas las autocovarianzas y todas las autocorrelaciones de un proceso de media móvil de primer orden van a ser iguales a 0 si es que estamos evaluando la autocorrelación superior a la primera autocorrelación. Entonces, va a haber una autocorrelación de primer orden, pero después de eso no va a haber más. Y déjenme tratar de motivar justamente esto de otro modo. Habíamos dicho que el Y sub t era igual a, mu más u sub t más teta u sub t menos 1. Una cosa que les había dicho es que nos gustaría tratar de computar las funciones de impulso-respuesta o cómo reaccionaba la trayectoria de la serie, cómo se modificaba la trayectoria temporal de una serie ante cambios no anticipados, ante sorpresas no anticipadas. En este caso la sorpresa no anticipada es nuestro u sub t, que cumple perfectamente con el rol de ser una sorpresa no anticipada, porque hemos dicho que los u sub t van a ser ruido blanco. Entonces la pregunta que nos gustaría hacer es cómo cambia la trayectoria temporal de la serie ese periodo hacia adelante ante un shock que ocurrió en el periodo t. Entonces pasa algo en el periodo t, cambia u en el periodo t, y eso debiese cambiar la trayectoria temporal de la serie y en los siguientes periodos. La pregunta es cómo se va a ver esta cosa acá, y eso es lo que vamos a llamar la función de impulso-respuesta. Es cómo cambia la trayectoria temporal de la serie y ante un cambio no anticipado en el periodo t, ante un ruido no anticipado en el periodo t, ¿ok? Y no persistente, obviamente. Vean entonces cómo podemos resolver esta pregunta. Bueno, la manera más obvia de hacerlo es simplemente tratar de primero computar cuál es el efecto que tiene un shock en el periodo t. Y el shock en el periodo t es simplemente derivar y respecto a u sub t, y la respuesta va a ser 1. Entonces, si es que hay un cambio de una unidad en u, el efecto que eso debiese tener en cambiarme la trayectoria temporal de y, recuerden que estoy viendo los cambios de y, este cambio va a ser 1. Esto es como si fuese un contrafactual, ¿no es cierto? Tengo a la serie y que se hubiese movido de un modo determinado, en ausencia del shock, y lo que hago ahora es el experimento de darme un shock de una unidad, hoy día. Entonces lo que hago es, y por eso esto se llama el impulso, ¿no es cierto? Entonces acá tendremos, por ejemplo, el impulso va a ser simplemente que estoy en el periodo 0, por ejemplo, y en el periodo 0 doy un shock de una unidad a u. Y en los demás periodos, el u no hace nada. Entonces este es un shock de una unidad en u. Y lo que trato de ver con la respuesta es ver cómo cambia la trayectoria temporal de y ante ese shock que he dado, y ver cómo cambia en el periodo del shock, en el periodo siguiente, en los demás periodos, etc. Eso es lo que estoy tratando de ver, y esto es lo que estoy tratando de dibujar acá con la función de impulso-respuesta. Entonces partamos con lo que habíamos dicho. Hay un shock en el periodo u, y ese shock en el periodo u afecta contemporáneamente una relación 1,1 a y. Entonces si aumenta u en una unidad, lo que debiese pasar en el contrafactual es que y debiese aumentar en una unidad respecto a lo que hubiese ocurrido a y en ausencia de ese shock. Y por lo tanto la respuesta acá sería una unidad también. Vean que acá estoy dando un shock de una unidad en u y la respuesta es una unidad en y. Vamos a ver después, cuando generalicemos esto, para ver, por ejemplo, modelos en los que hay más de un shock y tengamos que tratar de comparar funciones de impulso-respuesta con distintos tipos de shocks para distintos tipos de variables. Entonces, en esos casos, puede ser que nos interese escalar el shock de algún modo. Y típicamente la manera en que vamos a escalarlo es, por ejemplo, por la desviación estándar del shock. Para que sea un shock de una desviación estándar, justamente porque creemos que cuando tengamos distintos tipos de shock, puede ser que, hay shocks que sean más volátiles que otros, y por lo tanto la escala sea importante. Entonces, tratar de ver cuánto es el efecto de una desviación estándar de shock sobre la trayectoria temporal de las demás variables puede que sea relevante de analizar. Pero por ahora, simplemente como tenemos un shock, una variable, analicemos el shock unitario que tiene, ¿ok? ¿Qué ocurriría después? Entonces, queremos ver cuál es el efecto que tiene en Y un periodo adelante de un shock que pasó el periodo t. Veamos entonces cómo se va a ver Y un periodo adelante. Y un periodo adelante va a ser simplemente mu más ut más 1 más teta
U sub t, que es esto mismo de acá, pero llevado un periodo adelante. Y lo que estamos tratando de ver es cuál es el efecto que tiene sobre Y un cambio en U hoy día. Sabemos que el cambio en U hoy día no va a afectar al U de mañana. ¿Por qué? Porque los U son ruido blanco. Entonces ha habido un shock hoy día, eso no tiene covarianza cero con lo que haya pasado en el pasado y con lo que va a pasar en el futuro, porque UT más 1 obviamente es ruido blanco respecto a UT también. Por lo tanto, entonces, si derivamos esto respecto a UT, la respuesta va a ser teta. Y como ven entonces, acá lo que encontramos es que dependiendo del valor de teta, yo que sé, el valor de teta puede ser cualquier cosa, puede ser mayor, menor que 1, puede ser positivo o negativo, pero lo que va a ocurrir es que supongamos que acá este es el valor de teta. Un periodo después, ha habido un impulso en el periodo 0 de una unidad, me ha afectado en el periodo 0 contemporáneo en una unidad, y el siguiente periodo, el cambio que ha tenido Y respecto a lo que hubiese ocurrido si es que no hubiese habido un shock el periodo anterior, es el valor de teta. ¿Qué ocurre en los demás periodos? Obviamente, por todo lo que hemos dicho antes, va a ser 0. Y eso quiere decir entonces que la respuesta va a ser igual a 0 de ahí en adelante. Eso quiere decir entonces que si tenemos un proceso de media móvil de primer orden, con un solo rezago acá, entonces quiere decir que la memoria del shock es una memoria no solo finita, sino en este caso exactamente igual al orden del proceso de media móvil. Entonces acá, si hubo un shock hoy día, ese shock me va a afectar la trayectoria temporal de la serie hoy día y mañana, pero ya no pasado mañana. Pasado mañana, Y va a comportarse exactamente igual como si no hubiese habido ese shock nunca, porque la memoria de ese shock se disipó. Y por lo tanto, entonces, la respuesta más obvia que tenemos con este proceso de media móvil es que todo esto que hemos derivado no depende en lo absoluto del valor numérico que adopte teta. Teta puede adoptar un valor de menos 4.857 millones, teta puede valer 0.43, teta puede valer cualquier cosa que nosotros queramos y esto no va a cambiar la magnitud, obviamente, y el gráfico de acá, si es que el teta es muy grande va a venir por acá, o lo que fuera, si el teta es negativo va a ser por acá la respuesta, pero de todos modos, esto no va a afectar las consecuencias últimas de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y la consecuencia última de lo que estamos diciendo es justamente que nuestro proceso acaba siendo un proceso en el cual todo está gobernado por este teta de acá y además que la memoria de los shocks es finita. Por lo tanto, entonces, la respuesta a las preguntas que nos habías hecho al principio es ¿cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria temporal de la serie Y un shock no anticipado? La respuesta es, ya la tenemos, ¿no es cierto? Es esta de acá y esta de acá para todo S mayor que 1. ¿Sí? Y la siguiente pregunta que nos hacíamos era si es que los shocks transitorios tenían efectos transitorios y la respuesta es obviamente sí. Cualquier shock, independientemente de la magnitud que haya tenido, va a tender a disiparse y es como si no hubiese ocurrido, en este caso, 2 periodos después de ocurrido el shock, ¿no es cierto? Hasta un periodo después de ocurrido el shock, el proceso va a tener memoria y por lo tanto va a verse afectado. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora si es que trabajamos con cualquier otro proceso que no sea un proceso de media móvil 1? Por ejemplo, hacemos que estemos trabajando con un proceso de media móvil de orden Q. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener lo mismo que teníamos antes, el Y de hoy día depende de una constante, depende del U de hoy día y depende de hasta Q rezagos de ruidos blancos, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que obviamente el Q de acá es lo que nos va a determinar cuántos de estos rezagos de U pertenecen a este proceso. Obviamente, algunos de los tetas que acompañan a estos U's, podrían ser iguales a 0. Y por lo tanto, lo único que determina el orden del proceso de media móvil es el máximo número de rezagos de los U sub t que pertenecen al proceso. Entonces podría ser, por ejemplo, un proceso de media móvil de tercer orden, donde el teta 1 y el teta 2 son 0, pero el teta 3 es distinto de 0. Eso lo convierte automáticamente en un proceso de media móvil de orden 3, aunque los primeros dos sean iguales a 0. Aunque los primeros dos rezagos sean iguales a 0. Lo que nos está diciendo esto simplemente, como hemos dicho antes, es que el Y hoy día va a verse afectado en su comportamiento solamente por puras sorpresas, tanto la sorpresa de hoy día como los caprichos de Dios de los periodos anteriores hasta Q rezagos de los periodos anteriores. Entonces, por la misma razón que hemos discutido antes, lo que va a ocurrir es que cuando saquemos la esperanza incondicional de Y, la esperanza incondicional de Y va a ser la esperanza de toda esta expresión de acá, y obviamente la esperanza de una constante va a ser la constante, más la esperanza incondicional del shock de hoy día es 0, la esperanza de la sorpresa del shock de ayer es 0, la esperanza del shock de antes de ayer, etcétera, etcétera. Todas las demás sorpresas son iguales a 0, por lo tanto la esperanza incondicional sigue siendo igual a mu. Entonces, la constante del proceso de media móvil puro es la que nos dice
¿Cuál es la esperanza incondicional? ¿A dónde va a converger en el largo plazo el valor de Y una vez que los shocks tiendan a disiparse? Y acá el largo plazo, como hemos dicho antes, puede ser relativamente corto porque todo va a depender del orden del proceso de media móvil, de cuánto de Q tiene. ¿Ok? ¿Qué podemos sacar después de eso? Bueno, otra cosa trivial de derivar es la varianza incondicional. Como hemos dicho antes, lo que tenemos que sacar es simplemente la esperanza de YT menos mu todo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces pasamos el mu al otro lado y sacamos la esperanza de toda esta expresión al cuadrado. Esto va a ser los cuadrados de cada uno de estos términos más los dobles productos de las interacciones. Pero todas las interacciones tienen esperanza igual a cero, porque la covarianza entre U sub t y U sub t menos j para cualquier j distinto de cero es igual a cero, porque los U sub t son ruido blanco. Por lo tanto, todas las interacciones, todas las más dos veces las covarianzas, se hacen felices y se van. Y nos queda simplemente entonces que nos va a quedar la varianza del primer término, más la varianza del segundo, más la varianza del tercero, más la varianza del... Y la varianza del primer término es simplemente sigma cuadrado. La varianza de este término de acá es simplemente el coeficiente al cuadrado, ¿no es cierto? El coeficiente al cuadrado por la varianza de U sub t menos 1, pero la varianza de U sub t menos 1 era sigma cuadrado, la de U sub t menos 2 sigma cuadrado, etc. Por lo tanto, factorizamos el sigma cuadrado y nos queda esta expresión de acá. Entonces, esta es la varianza incondicional de un proceso de media móvil de orden Q, y ustedes obviamente pueden hacer que el Q valga 45 y van a tener la suma de cuadrados de todos los tetas acompañados a los MAs de acá. ¿Ok? Y eso obviamente, otra vez, no depende de t y por lo tanto se cumple la condición que habíamos dicho antes. Siguiente cosa que podemos hacer, por exactamente la misma lógica que hemos hecho cuando hemos derivado el proceso de media móvil de primer orden, es que lo que va a ocurrir entonces es que cuando saquemos la primera autocovarianza, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta autocovarianza, todas las autocovarianzas del proceso para Y van a ser distintas de cero, siempre y cuando hay algún U común entre el Y que estamos considerando y el rezago de Y que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un proceso de media móvil de segundo orden, un MA2, como está acá, si tuviésemos un MA2, todo lo que ocurriría es que sabemos que hasta UT-2 llega en el proceso de YT. Y por lo tanto, ¿cuántos rezagos de Y van a aparecer, en Y rezagados? ¿Hasta qué valor va a aparecer UT-2? Va a aparecer hasta el valor YT-2, ¿no es cierto? En YT-3, YT-3 depende de UT-3, de UT-4, de UT-5. Por lo tanto, UT-2 no aparece en YT-3 y por lo tanto las autocovarianzas de YT con YT-3 en ese caso van a ser iguales a 0. Y por lo tanto, entonces, uno puede sacar que las autocovarianzas de orden J para cualquier proceso de media móvil de orden Q va a ser simplemente distinta de 0, solo hasta que lleguemos al orden del proceso de media móvil, ¿no es cierto? Entonces las autocovarianzas van a ser distintas de 0 solamente hasta ese caso y obviamente van a ser iguales a 0 cuando estemos sacando la autocovarianza de orden superior. Y obviamente las autocorrelaciones, como hemos dicho, por definición es simplemente dividir la autocovarianza de orden J sobre la varianza incondicional y con eso tendríamos las autocorrelaciones. Obviamente acá el signo de las autocovarianzas y las autocorrelaciones va a ser un poquito más complejo de determinar porque va a depender de las interacciones de los tetas, de las magnitudes de los tetas, ¿no es cierto? A diferencia de un proceso de media móvil de primer orden donde todo depende de un solo parámetro, acá como depende de varios parámetros, los teta 1, teta 2, teta 3, etc., el signo de las autocovarianzas va a depender del signo y de la magnitud y de las interacciones que hay entre los distintos tetas aquí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, demostremos en la casa con calma que si aplicamos esto que hemos dicho para un Q genérico, si lo especializamos para el caso de un proceso de media móvil de segundo orden, entonces tenemos que la autocorrelación de orden 0 va a ser igual a 1, es decir, gamma sub 0 dividido gamma sub 0 es igual a 1, o lo que es lo mismo, un shock de una unidad en U sub t va, perdón, la autocorrelación 0 de Y sub t con sí misma es 1, obviamente. Y sub t está perfectamente correlacionada con sí misma, ¿no es cierto? Con la serie en ese mismo periodo. La primera autocorrelación es esta expresión de acá, y la segunda autocorrelación es esta expresión de acá. Lo importante de acá es que vayan dándose cuenta que el número de interacciones que pueden existir acá va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que tuviese un proceso de media móvil de segundo orden, teta sub 3 ya no existe. Entonces, donde aparezca un teta sub 3, eso ya es 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto, va a irse achicando el número de términos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, en un MA3, en el numerador van a tener, en la primera autocorrelación van a tener 3 términos,
en la segunda autocorrelación van a tener dos términos, en la tercera autocorrelación van a tener un término. Y todas las demás autocorrelaciones van a ser iguales a cero, por lo que hemos dicho antes, ¿no es cierto? Que todos los tetas mayores a Q son cero y por lo tanto cuando apliquemos esta secuencia para ir encontrando las autocovarianzas, van a ir desapareciendo a medida que nos vamos alejando en J, ¿no es cierto? Y cuando J sea mayor que Q, las autocovarianzas van a ser iguales a cero. ¿Y cómo se va a ver la función de impulso-respuesta? Por lo mismo que hemos derivado antes, la función de impulso-respuesta va a ser exactamente igual al coeficiente asociado acá. Entonces, por ejemplo, la derivada de, o cuál va a ser el efecto que tiene sobre Y, un shock 2 periodos atrás, el shock 2 periodos atrás va a ser simplemente teta sub 2. Entonces, si queremos hacer lo mismo, J periodos adelante, el efecto que tiene sobre Y, J periodos adelante, un shock en U sub T, es igual a teta sub J. Donde, si es que J es mayor que Q, la respuesta va a ser simplemente igual a 0. ¿No es cierto? Y por lo tanto, entonces, como hemos dicho, lo que ocurre en este caso es que un proceso de media móvil de orden Q tiene memoria finita. Justamente por esta razón. ¿Por qué? Porque la memoria que tiene sobre, o el efecto que tiene sobre cambiar la trayectoria de la serie J periodos adelante, va a agotarse cuando hayamos llegado al orden del proceso de media móvil. Quiero que por un minuto ahora nos pongamos un poco imaginativos y definamos un proceso de media móvil en el que hagamos que el Q, que era el orden del proceso de media móvil, que era el número de rezagos hasta los cuales afectaban, desde los cuales afectaban la trayectoria de nuestra serie Y, hagamos que este Q se vaya infinito. Hagamos que este Q se vaya infinito. Y por lo tanto, entonces vamos a representar un proceso de media móvil de memoria infinita, entonces va a ser un MA infinito, simplemente como un proceso en el cual podemos escribir Y como la esperanza incondicional de Y, porque hemos dicho que el mu es la esperanza incondicional de Y en un proceso de media móvil, más la suma infinita de los shocks pasados desde la época de las cavernas, de los dinosaurios y desde el Génesis, si quieren, ¿no es cierto? ¿Ok? Y obviamente el teta sub 0 sería simplemente nuestra manera de escalar esto para decir que el shock de hoy día tiene efecto de una unidad respecto al Y. Y todos los demás tetas podrían valer cualquier cosa. Obviamente, en principio, podrían ser distintos de cero. Un proceso en media móvil, cualquier proceso en media móvil, ¿ya? Y si es obviamente, pero un proceso de media móvil de memoria infinita, un MA infinito, un proceso que tenga representación de media móvil infinito, se dice que es débilmente estacionario si es que la condición que se requiere para que un proceso de media móvil de memoria infinita sea débilmente estacionario es que sea sumable al cuadrado. Y sumable al cuadrado quiere decir que simplemente si yo tomo la suma infinita de los cuadrados de los valores de teta que acompañan a cada coeficiente, si esta suma converge, o sea, esta suma es menor que infinito, si esta suma no explota, entonces se dice que esta secuencia es sumable al cuadrado, porque justamente estamos sumando los cuadrados de estos coeficientes, y si es que esta suma está acotada, entonces se puede demostrar, esto está en Hamilton, se puede demostrar que el proceso de media móvil de memoria infinita es débilmente estacionario. Entonces, si nosotros tuviésemos un proceso de media móvil de memoria infinita, vamos a discutir en un momento más, por ejemplo, cómo esto se emparenta con los procesos autorreversivos, y vamos a mostrar por invertibilidad ese tipo de condición justamente, pero para eso esperemos un minuto. Esta condición nos va a servir mucho para un proceso autorreversivo. Vamos a ver que no nos sirve de casi nada para un proceso de media móvil por las razones obvias que voy a decir en unos segundos más. Pero, entonces decimos que si es que nosotros tenemos un proceso que tiene una representación de m a infinito, y si es que los coeficientes asociados a la secuencia infinita de los shocks pasados de U sub t son tales que estos teta cuadrados son sumables en sentido cuadrado, al cuadrado, entonces este proceso de media móvil es débilmente estacionario. Y hemos dicho que estacionaria débil, como vamos a discutir en unos minutos más, se cumplía la primera propiedad que se cumplía era que los primeros dos momentos de la serie no dependían de t, ¿no es cierto? Y la segunda condición que se cumplía era que los shocks transitorios tenían efectos transitorios. ¿Ok? Bien. Una condición que es algo más fuerte que la de sumabilidad al cuadrado es la sumabilidad en valor, perdón, es la sumabilidad en valor absoluto. Y la sumabilidad en valor absoluto simplemente me pide que si es que yo sumase los valores absolutos, en lugar de sumar los cuadrados, yo sumase los valores absolutos, y esta secuencia también convergiese, no divergiese, entonces
sumabilidad en valor absoluta, y esto también está demostrado en Hamilton, es trivial esta demostración, les sugiero que antes de dormir hoy día, si no tienen nada más que hacer, le peguen una revisadita a esto. Sumabilidad en valor absoluto implica sumabilidad al cuadrado. Entonces, si algo es sumable en valor absoluto, va a ser también sumable al cuadrado. Y por lo tanto, esta condición es una condición más fuerte, es una condición más restrictiva. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir entonces es que muchas veces si nosotros solamente evaluamos sumabilidad en valor absoluto, muchas veces es más fácil evaluar sumabilidad en valor absoluto que sumabilidad al cuadrado. Y si nosotros demostramos que la secuencia es sumable en valor absoluto, entonces sabemos que la secuencia también es sumable al cuadrado y por lo tanto ese proceso también es débilmente estacionario. ¿Ok? Obviamente, por definición, lo que estamos discutiendo acá, si es que Q no fuese infinito, si tuviésemos cualquier proceso de media móvil, el MA1, MA2, MA3, MA4, MA25, MA4457 millones, lo que ustedes quieran, cualquier número de Q que sea distinto a infinito, menor a infinito, entonces obviamente cualquier proceso de media móvil va a ser sumable en valor absoluto y va a ser sumable al cuadrado, porque como esta es una secuencia finita, la suma finita de términos al cuadrado, aunque sea muy grande, o la suma de valor absoluto de términos, aunque sea muy grande, de todos modos va a estar acotada, porque es una suma finita. Como es una suma finita, entonces eso quiere decir que cualquier proceso de media móvil de memoria finita va a ser absolutamente sumable, por lo tanto va a ser también sumable al cuadrado, y por lo tanto va a ser también débilmente estacionario. Por lo tanto, nuestro corolario acá es que independientemente de cuáles sean los valores de teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, etc., independientemente de los valores de teta, independientemente de los valores de sigma cuadrado, independientemente del valor de mu, cualquier proceso de media móvil de memoria finita va a ser débilmente estacionario.